otra entrevista ya en estudios con el doctor Yuri Cutipé. Él es el director de salud mental del Ministerio de Salud, psiquiatra. Y es que el día de mañana, 10 de octubre, se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Sí, efectivamente mañana es el Día Internacional de la Salud Mental y este año en el Perú estamos dedicando esta conmemoración a reimpulsar las políticas de servicios de salud mental, teniendo en cuenta que los problemas de salud mental son problemas inclusive mucho más frecuentes que muchos problemas de salud física, que terminan generando mucho sufrimiento en las personas y generando pérdidas económicas tanto a las familias como al país. Y más importante de lo que a veces pensamos, ¿no? Yo cuando trataba de introducirme en el tema, salud simplemente pasa por el hecho de estar bien, de tener equilibrio. Parece tan sencillo, sin embargo, como seres humanos somos tan complicados que hay ahí algo que no encaja a veces, ¿no? Sí, claro, definitivamente el bienestar emocional no es un bienestar estático. Hay variaciones normales en el estado emocional de las personas y en el estado mental en general, pero también, desgraciadamente, lo que sucede es que es muy frecuente que las personas salgan de estas variaciones, ¿no? Y finalmente tengan algún problema de salud mental, como es el caso de la depresión, ¿no? La depresión es un problema... O la ansiedad. O la ansiedad. Ahora todos vivimos estresados, el estrés es la causa de todos los males. Bueno, y eso es curioso, eso que se piensa, que todos lo pensamos, ha sido ya investigado y se ha encontrado que, por ejemplo, el estrés continuo, el estrés intenso continuo, puede generar en las personas problemas como una enfermedad depresiva o inclusive una psicosis, hasta una esquizofrenia, ¿no? Así, qué terrible, ¿no? Porque ahora hablamos de que hasta los niños se estresan, ahora tenemos unos también métodos educativos, a veces se cuestionan que desde pequeñitos están llegando 5 de la tarde, 4 de la tarde, de pronto ya no les gusta el colegio, llegan a una etapa escolar de adolescentes donde el estrés ya es acumulativo y hasta enfermizo. Hay cuadros muy preocupantes de jóvenes, sobre todo. Claro, y de repente el mayor problema al respecto es el mal manejo del estrés, ¿no? O sea, porque el estrés, la presión, que en realidad en términos comunes hablamos de presión, ¿no? La presión es constante en la vida, ¿no? Hasta es importante que haya algún nivel de presión para que de alguna manera funcionemos adecuadamente. Es un factor de motivación. Es la mala gestión, el mal manejo del estrés, cuando no organizamos nuestros tiempos, tenemos exigencias que exceden a lo que las personas pueden dar, no tenemos habilidades para poder desestresarnos, ¿no? Espacios de recreación, la familia muchas veces no funciona como un espacio para disminuir el estrés, sino más bien para aumentarlo, en fin. Son problemas de manejo del estrés. Muy subjetivo, ¿no? Cada uno también el entorno, porque aquí también es persona, entorno y cómo se maneja. Doctor, cuando hablamos de salud mental surgen siempre las voces, dicen Día de los Locos, los psiquiatras para locos, simplemente. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Se está tomando o se tiene un manejo responsable de lo que es la salud mental o todavía no? Yo creo que sí, creo que es importante hablar de esto de la locura, ¿no? Generalmente cuando se trata de evadir el tema se invoca a la locura en las conversaciones habituales, pero en realidad hay que hablar de la locura, ¿no? Porque es un problema, la psicosis o la esquizofrenia, que afecta en el país, fíjese, alrededor de 280,000 personas, se proyecta que deben tener un problema de psicosis o locura. 280,000 personas. ¿Y de estas cuántas ¿no? se atienden? Porque a algunos tú le recomiendas anda al psiquiatra y es una ofensa. Desgraciadamente solamente se están atendiendo, nosotros calculamos alrededor del 15%. O sea, el año pasado el Ministerio de Salud, a través de todos sus establecimientos del Ministerio, ha atendido como 29,000 personas que tienen psicosis o esquizofrenia. Y entonces hay una gran población que todavía no está atendida. Y el problema es que muchas veces se piensa que tienen que haber como hospitales psiquiátricos para atender a estas poblaciones, cuando en los países más desarrollados ya se ha abandonado esta idea, porque lo que se ha demostrado que más bien los servicios comunitarios de salud mental, es decir, donde hay hogares para proteger a estas personas cuando son abandonadas por sus familias, centros de rehabilitación laboral o psicosocial, programas de inclusión laboral,
además del tratamiento especializado con medicamentos y terapias, suele ser de mucho beneficio para estas personas, de modo que vuelven a hacer su vida normalmente, ¿no? ¿Pero pueden operar en los propios hospitales de primer nivel, segundo nivel, o tienen que sí conformarse en centros aparte, con una atención muy diferenciada? No, muy bien pueden ser atendidos. Es más, de estas 29,000 personas que han sido atendidas, aproximadamente 12,000 han sido atendidas en un centro de salud porque ya están estables, ¿no? Y pueden recibiendo sus medicamentos, pero eso no es lo único. Lo que necesitamos ahora es desarrollar una red de servicios sociales para la atención de estas personas y también de aquellos que tienen otros problemas de salud mental que pueden generarles discapacidad, ¿no? Doctor, hay que ponernos en el caso de estos 280,000 peruanos que tienen algún tipo de problema psiquiátrico. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Además del estrés y la ansiedad, que eso creo está generalizado Claro. en los casi 30 millones Claro. de peruanos. Y bien lo dice, porque son 280,000 afectados por psicosis o esquizofrenia, pero en realidad se calcula que anualmente cada año cerca de 5 millones de personas sufren de algún problema de salud mental. Lo más frecuente, obviamente, como 1.700.000 personas sufren de depresión, otro tanto con trastornos de ansiedad, especialmente pánico, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada o fobias, ¿no? También por ahí trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, y además de esto está el otro gran grupo que todavía históricamente no está atendido en el país, como es las adicciones, los problemas por consumo, por abuso de alcohol y dependencia de alcohol, que es lo más frecuente. O de juego, ¿no? La ludopatía, que ahora se ha extendido tanto. Se ha extendido mucho, pero aún alcohol sigue siendo el principal problema del país, junto a depresión, mucho más frecuente que cualquier otra enfermedad en el país, ¿no? Estar sometidos a un nivel de violencia constante, sobre todo en el ámbito familiar, puede llevarnos a temas de trastornos preocupantes que necesitan atención, medicación. Así es, por ejemplo, está demostrado que es mucho más frecuente la depresión en mujeres, ¿no?, que en varones, pero mucho más frecuente en el grupo de mujeres es en el grupo de mujeres violentadas. Y es muy frecuente, es más frecuente tanto la depresión como las ideas de suicidio, ¿no? Entonces, eso ya es un nivel mayor. Claro, entonces como usted verá, la violencia sí está muy asociada con trastornos mentales, y para atender la violencia, para romper muchas veces ese círculo continuo de violencia, es necesario que especialmente las mujeres violentadas puedan atender la posibilidad de un trastorno mental que estén padeciendo, ¿no? ¿Y por qué tenemos, doctor, este alto nivel de sentimiento negativo, siempre esta carga negativa en las personas que finalmente terminan en estos problemas mentales? Mire, eso es interesante. Lo que se sabe es que esa manera de ver la vida en general, o sea, de esa actitud negativo pesimista de la vida, suele ser un rasgo de la forma de ser, de la personalidad de cada quien. ¿Viene de los genes? Y en parte se concibe, se piensa de que es heredado, pero también en parte probablemente es construido socialmente, ¿no? O sea, en épocas, por ejemplo, de crisis económica, ¿no?, de situaciones de conflicto social intenso, guerra, terrorismo, etcétera, generalmente las personas tienden a negativizar su actitud frente a la vida, ¿no? Entonces, y eso a veces viene más... también del término de sociedad, ¿no?, como país. Así es, ¿no? Es el ambiente, obviamente es mucho más protector un ambiente que promueva una buena actitud, pero no es lo único, ¿okay? Sino también hay los factores genéticos, en realidad los mecanismos de ayuda social, ¿no? Un país donde la sociedad no tiene redes sociales, no tiene grupos de ayuda en cada lugar, en cada población, las personas se sienten muy solas y abandonadas, y si tienen una predisposición genética, probablemente van a ser el problema o el trastorno mental. Bueno, a luchar contra eso. ¿Cómo estamos en políticas públicas respecto al tema de salud mental? Porque comúnmente se cuestiona el tema de las especialidades. Si bien en Lima tenemos una población mucho más grande y hay determinados especialistas, nadie quiere ver el panorama en las regiones, porque simplemente vacantes hay, plazas hay, pero no tenemos los profesionales. Sí, creo que es importante tener en cuenta que en el marco de la reforma de salud que se está impulsando desde principios de este año por el Ministerio de Salud, y de la ley 29889 que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental,
Se impulsa así pues un desarrollo de redes de servicios comunitarios en todo el país, incluidos especialistas, ¿no? Desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos es que si hablamos de psiquiatras, ¿no? Tenemos las plazas, pero no tenemos el número suficiente, pero ese no es el problema de repente más importante o el único problema respecto a psiquiatras, sino que los tenemos mal distribuidos y no organizados en servicios de salud mental, porque para servicios de salud mental no solamente se necesita psiquiatras, se necesita un servicio de salud mental, necesita psicólogos, enfermeras, psicoterapeutas, relacionistas sociales o trabajadoras sociales, que son tan importantes, ¿no?, para establecer la rehabilitación psicosocial de las personas. Entonces necesitamos desarrollar todo eso en el país, todavía no hemos desarrollado, tenemos muy poquito, inclusive aquí en Lima, Patricia, porque los centros psiquiátricos tienen una respuesta muy aislada, muy dentro de su establecimiento, y los problemas de las personas se resuelven en su vida cotidiana, ¿no? ¿La salud mental es costosa en el Perú? Podemos decir que sí, en general los servicios de salud son costosos, pero felizmente el Seguro Integral de Salud desde el 2012 ha empezado a financiar el pago de las prestaciones por los trastornos mentales. Actualmente es en realidad por todos los problemas de salud mental, ¿no?, que puedan presentar los asegurados del CIS. Eso es un gran avance, pero también es un gran avance que el Ministerio de Economía y Finanzas por primera vez ha aprobado un presupuesto exclusivo para salud mental, el programa presupuestal 131, que va a entrar en efectividad a partir de enero del 2015. ¿Y para qué nos sirve ese dinero? ¿Estamos hablando de más locales, más profesionales, más medicina o qué? Fundamentalmente en salud mental lo que requerimos es más profesionales, ¿no?, equipos de salud organizados, ¿no? Entonces, para el próximo año nos están agregando el Ministerio de Economía 25 millones de soles para el funcionamiento de este programa, que se agrega a los 39 millones que habitualmente teníamos, es decir, vamos a tener cerca de 60 y pico millones de soles, que van a ser dedicados en su mayor porcentaje a fortalecer servicios en todas las regiones del país. Queremos tener hospitales regionales con servicios de salud mental fuertes, de modo que las personas no tengan que venir hasta Lima para poder recibir las atenciones que corresponden. Pero a la vez, una segunda etapa será para, como lo manda la ley, la 29889, fortalecer las redes en cada región con centros comunitarios de salud mental y con la atención en el primer nivel de atención por los médicos, los psicólogos que trabajan en los centros de salud. Doctor, volviendo a los temas más caseros que a nuestros televidentes le interesan, ¿qué recomendarle a los padres que no ven el problema de sus hijos y lo amparan en no, son adolescentes, ya se le va a pasar? ¿Qué hacemos cuando recomendamos a un estudiante que no se puede dejar vencer, que la derrota no es parte de ellos y que tiene que ser sumamente competitivo y eso también lo lleva a la frustración? ¿Y qué hacemos cuando algunos en hogares machistas todavía se concibe esta idea de que el varón no llora o de que la mujer tiene que ser sumamente fuerte porque es la columna vertebral de la casa? Bueno, todo esto que usted dice requiere, ¿no?, un programa de ayuda continua, ¿no?, para el cuidado de la salud mental. Así como se cuida la salud física, se puede cuidar la salud mental. Pero eso tiene que ser promovido, ¿no?, en cada población por la red de servicios correspondiente. Por eso es que estamos desde el Ministerio de Salud muy interesados en empezar a impulsar esta red de servicios a nivel nacional. Claro, la salud de niños y adolescentes de repente es la más desatendida, la salud mental de niños y adolescentes. Hay mucha necesidad de trabajar en red con los centros educativos, los padres de familia, todo las no es organizaciones. No es culpa de la adolescencia. Ahora, sí es cierto, la adolescencia, al ser un momento de la vida donde hay mucha impredecibilidad, mucha inestabilidad, ¿no?, tanto para el propio adolescente como para las familias, es un cambio radical de ver al niño que en realidad se convivía de repente sin mayor conflicto con él, ¿no?, a pasar a tener que convivir con una persona que ya tiene cuerpo de adulto, ¿no?, y que requiere y que quiere y mentalmente ya está desarrollado como un adulto y que exige su libertad. Es muy difícil poder convivir y eso demanda de mayores
capacidades de los padres. Y ya digamos, en esa época de la vida, más aún, ya el verbo obedecer no tiene sentido, sino más bien el diálogo, el poder tener que los padres puedan escuchar a sus hijos, generar consensos, y eso no se resuelve con una conversación, sino muchas veces en toda la vida, ¿no? Bien, doctor, creo que nos quedamos con esto a modo de reflexión. Muchas gracias por haber estado este día aquí. Mañana entonces se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental y a poner todos nuestros esfuerzos para que cada vez seamos mejores personas. También gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Nosotros tenemos que hacer